Buenas noches, mis hermanos. Continuamos con el estudio de historia eclesiástica, cuando en este periodo de la Reforma, a siglos XV y XVI, después de Martín Lutero, apareció también este otro señor, a Juan Calvino, y después de Juan Calvino, otro que se llamó Jacobo Armenio. Y este señor, por combatir las doctrinas de la salvación que enseñaban los calvinistas, agregó también que la salvación se puede perder, lo cual es completamente incorrecto, es antiescritural, es absolutamente contra el plan de Dios para nosotros. Los argumentos de estos que proponen la herejía de que la salvación se pierde, usan cosas de la palabra de Dios. Por ejemplo, en cuanto a los ángeles, dicen ellos que en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice así, 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, y en la epístola de Judas también dice otro texto semejante. Dice en el verso 6, Judas verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bueno, sí, es verdad que cuando el diablo se rebeló y todos sus cómplices con él también, fueron, dice la palabra de Dios, echados del cielo. Ellos, por supuesto, no podían permanecer ahí. Y Miguel con sus ángeles, dice en Apocalipsis capítulo 12, versos 10, que fueron arrojados aquí a la tierra. Y ellos dicen entonces, bueno, si los ángeles fueron, estando en compañía de Dios, estando sirviendo al Señor, fueron condenados y están condenados para el infierno, para sufrir eternamente, así también cualquier otro hijo de Dios le puede pasar lo mismo. Pero el asunto es que en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16, la palabra de Dios dice en cuanto a esto, en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso es todos nosotros acá, él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo. Aunque hemos dicho este texto está incompleto, no es que él participó de lo mismo, sino en parte de lo mismo. Humanamente hablando, su carne y huesos, nervios, etcétera, todo era igual, excepto su sangre. Su sangre no era igual que la nuestra, porque es sangre de Dios. La sangre que representa la vida misma de Dios, que fue derramada aquí por nosotros, para que seamos limpios de nuestros pecados, de nuestra maldad, y seamos salvos por siempre. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que él también, Cristo, participó en parte de lo mismo para destruir por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí está la respuesta a este argumento de los ángeles caídos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no vino para salvarlos a ellos, para que sean perdonados, pero que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es, a todos nosotros, los que también, igual que Abraham, creemos en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Entonces él vino precisamente para socorrernos a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así pues que esta es una comparación que no tiene sentido. Los ángeles no tienen carne, no tienen sangre, no pertenecen a la raza caída de Adán como nosotros, pero Cristo vino para rescatar a la raza caída, pecaminosa, a la que pertenecemos todos nosotros, pero no a los ángeles. Muy bien, entonces esa es la respuesta a este argumento herético. Otro argumento que usan es en cuanto a Judas. Dice, bueno, miremos a Judas, fue bautizado, fue miembro de la iglesia, estaba nada menos que siendo dirigido, instruido por el Señor Jesucristo, pero sin embargo, siendo apóstol, siendo tesorero, también se fue al infierno. Y eso sí es cierto, lo que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 1, versos 16 al 25. Vamos a encontrarlo rápido y leerlo también de la misma manera rápido. Dice acá que cuando el Señor Jesucristo se fue, ellos se quedaron en Jerusalén, conforme el Señor Jesucristo les dijo que se quedaran ahí hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Entonces el apóstol Pedro, reunidos con ellos ahí, esto fue el primer día de la semana, el día domingo, él les dijo, estaban reunidos como 120, según dice capítulo 1, verso 15, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no halle quien more en ella. Y en otro texto dice también, tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí la palabra de Dios no dice en la oración de Pedro que él dijo que Judas cayó de ser salvo, pero más bien dice de su ministerio y su apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es claro pues aquí la palabra de Dios nos dice que él cayó pero de su oficialidad, pero no de salvación, porque de todas maneras él no era salvo. En Juan capítulo 6, versos 69 al 71, dice en cuanto a él, Juan capítulo 6, versos 69 al 71, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 10 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así pues, miramos que la palabra de Dios dice que él estaba tan asociado con el diablo, tan enemigo, tan adversario, acérrimo, era del Señor Jesucristo, pero por supuesto ocultado, ¿verdad? Él no era cristiano, él no era salvo, él no era hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, sí, que él se fue a su propio lugar,
al infierno. Y también acá dice en este texto, sí, que él no era hijo de Dios. Así pues, hay otros argumentos que ellos usan, pero lo que tenemos que decirles es que demuestren primero que los sujetos propuestos sean hijos de Dios, que sean salvos, que sean cristianos. Otro texto más que podemos ver es en cuanto a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versos 1 al 4. Gálatas capítulo 5, versos 1 al 4, dice en cuanto a estos hermanos en Cristo que estaban retrocediendo a guardar la ley de Moisés, con la que ellos habían crecido y estaban acostumbrados. Ellos ahora que ya eran salvos, eran iglesias del Señor Jesucristo, porque eran varias las congregaciones en esta región de Galacia, pero ellos por causa del judaísmo estaban titubeando, ya no querían más estar siguiendo las enseñanzas de Cristo, pero regresar a las enseñanzas de Moisés. Y por eso dice acá en el verso 1 del capítulo 5, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, refiriéndose al yugo de la esclavitud de los mandamientos. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos argumentan, aquí dice que esa gracia salvífica del Señor, que el pecador recibiendo a Cristo como Salvador personal, que le ha tenido salvo, ahora la persona por abandonar ese camino, entonces él ha caído de la gracia, ya la gracia de Dios no le cubre. Eso no es lo que dice el texto, pero dice más bien, de Cristo os desligasteis. Sí, por supuesto que hay ¿qué podemos decir? Una separación, un apartamiento, hay un brinco que el Hijo de Dios ha hecho, ¿verdad? De Cristo, como que se ha alejado de Él en cuanto a doctrinas, en cuanto a su herencia, en cuanto a las promesas del Señor. Pero dice, los que por la ley os justificáis. Los que por la ley os justificáis. ¿Alguien puede ser justificado por la ley? Claro que no. Claro que no. Toda la epístola de los Gálatas es precisamente para eso, para demostrar que en la ley no hay justificación, pero la justificación está en el arrepentimiento hacia Dios de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo, aparte de la ley. Por eso dice, los que se desligan de Cristo, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pero ¿puede alguien justificarse por la ley? No. Así que, como dice en el capítulo 2, verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ve? Son argumentos bien fuertes. O es por la ley o es por la gracia, ¿verdad? Pero si alguien quiere concluir que es por la ley, que es su justificación, es su salvación, es su comunión con Dios, entonces está desligado de Cristo y de la gracia ha caído, ¿verdad? Pero si alguien ha estado en la gracia
en realidad no puede caer de ella. Nada más que ha sido engañado creyendo que necesita estar cumpliendo con la ley. Pero como dice la palabra de Dios, que no es necesario, que eso ya ha sido cercenado de Dios, ya eso no está tomado en cuenta. La ley era nuestro ayo para traernos a Cristo. Entonces dice, pero si alguien piensa que se puede estar justificando por la ley, y Dios dice que no se puede justificar, entonces de la gracia ha caído. Muy bien, espero que esto haya sido claro para que no estemos siendo debilitados o que titubeemos en cuanto a la convicción y la seguridad de que la salvación es hoy, mañana y siempre. Es por la gracia de Dios, no es por lo que nosotros hagamos. Cuando recibimos la vida eterna, cuando recibimos la salvación, ya miramos en otros pasajes, ¿verdad? Que es un hecho permanente, es por siempre, ya eso ya no será anulado. En Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ¿verdad? Que vamos a leerlo, lo podría decir ahorita, citarlo, pero es mejor ir directamente al texto. Dice en capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Todo el capítulo 8 de Romanos nos asegura, ¿verdad?, que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 37, Salmos 37, versos 32 y 33, dice 37, 32 y 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Amén. Mira qué texto más bonito, ¿verdad? No hay nadie más impío, más malvado que el diablo mismo, ¿verdad? Y el diablo mismo, por supuesto, dice que nos anda acechando, nos anda persiguiendo y lo que quiere es destruirnos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 33? Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Amén. En contraposición, pues, de lo que digan los demás, nuestros enemigos, herejes, de que podemos morir y morir en pecado y morir en condenación y nos engañamos creyendo que estamos salvos, dice la palabra de Dios, eso no es así, que Él mismo no nos condenará cuando seamos juzgados por ellos. Amén. Así pues que la Biblia claramente dice, sí, que estamos protegidos, estamos salvos, estamos resguardados por el Señor. En Judas, como último texto para mirar este día, en la epístola de Judas, al final de la epístola, dice aquí, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así pues que Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos defiende para que
continuemos delante de su gloria con gran alegría, amándole, sirviéndole, siendo más y más edificados con su palabra, para su honra y gloria y para nuestra alegría y bendición. Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.